Pero bueno, en principio, ¿qué es el cáncer? Es un grupo de células que tenemos todos que empiezan a crecer en forma desordenada, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo está siempre cambiando. Para que tengamos una idea, las células que nosotros tenemos en la boca, en el lapso de una semana se renuevan totalmente. Y siempre la vemos igual, ¿por qué? Porque está todo regulado por la naturaleza, tragamos las células muertas y no pasa nada. Bueno, con el cáncer no es así, es un grupo de células que se empiezan a tener las serpientes, ¿no es cierto?, de la propiedad de nuestro organismo y empiezan a crecer en forma desordenada. Primero, en el propio lugar donde nacería el cáncer, por ejemplo, el pulmón o el colon. Y después van a hacer lo que se llama metástasis, o sea, invaden a través de la sangre o a través de los ganglios linfáticos a otros órganos o tejidos. Por ejemplo, un cáncer que nació en la próstata, pero que invade a los huesos, que hace lo que se llama una metástasis ósea, que es lo que dice el médico, que tiene los huesos tomados, en la famosa frase, ¿no es cierto? Y ese tumor se escapó del sitio local y fue invadir otro sitio ajeno, en este caso los huesos. Esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo. Hay vampiros egipcios de 5.000 años de antigüedad que ya describen lo que es el cáncer. Incluso uno de los padres de la medicina, Hipócrates, describe muy bien el cuadro de la leucemia aguda, que es un cáncer de la sangre de los chicos, que se llama la fiebre blanca, que es mortal. Porque los chicos se presentan con fiebre, se ponen anémicos, tienen un colorcito blanco, y bueno, en un caso agudo pueden lamentablemente ir al deceso. Sobre todo en aquellos tiempos, no ahora, ¿no es cierto? Pero se conoce desde hace mucho tiempo. A partir del siglo XVIII, XIX, cuando empiezan a producirse los estudios de anatomía y la medicina empieza a pasar a las universidades, se conoce un poco más de esto. Hasta que llegamos a este siglo XX, con la cuestión del famoso ADN del genoma humano, donde tratamos de conocer hasta el secreto más íntimo de lo que es la célula y de lo que es el cáncer, porque dijimos que no es ni más ni menos que un grupo de células enfermas. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, que es un país que tiene un instituto del cáncer serio de muchos años, la muerte por cáncer son aproximadamente 600.000 casos por año. Y los enfermos por cáncer son 1,5 millones. En nuestro país, hasta ahora, lamentablemente, no hay estadísticas nacionales que sean confiables. Ustedes han visto por los medios que fueron recién, yo tuve la oportunidad de asistir a la reunión inaugural del Instituto Nacional del Cáncer, que fue el año 2010, y recién ahora se están tratando de recabar datos para hacer toda la realidad de nuestro país. Pero las estadísticas, para que sean valideras, tienen que tener un promedio de 5 a 10 años para poder decir realmente cuál es la situación en la Argentina. Sí hubo hace tiempo un registro provincial del cáncer, ¿no es cierto?, que tenía su cabecera en la ciudad de La Plata. Y de la información que recogió, lo que sabemos en nuestra provincia, que el cáncer más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer de colon, primero. Y luego el cáncer de pulmón. Y así como son frecuentes, son también la primera causa de muerte por cáncer para ambos sexos, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Esto cambia cuando separamos a la población entre hombres y mujeres. Entre hombres, sí, primero el cáncer de colon, está bien, pero también está el cáncer de próstata y el de pulmón. Y en la mujer, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que cada vez es más frecuente en la mujer, y el cáncer de cuello de útero, que es una patología, una enfermedad que nosotros llamamos que es marcadora de sobredesarrollo, que en otras partes del mundo es difícil verlo. Se ven poblaciones con necesidades básicas satisfechas, como puede ser el África, la India o las mismas Filipinas. Pero en Estados Unidos, como en Europa, una mujer que da cáncer de cuello de útero es muy infrecuente. Ahora bien, tenemos la definición, tenemos las frecuencias, pero también, como decía José Luis, hay acciones que se pueden tomar. ¿Qué acciones? Bueno, si yo sé que el cáncer de colon, que son los cánceres más frecuentes, hay métodos, como por ejemplo hacer un simple análisis de materia fecal para detectar si hay o no hay sangre, y en base a ese resultado tener que estudiar o no al paciente, que son fáciles de hacer y con un costo muy bajo. O también, si en ese estudio un poquito más complejo y invasivo, es más confiable, hacer a partir de 50 años una videocolonoscopia, que hoy por hoy, como saben ustedes, es un estudio muy sobrellevadero. Para el cáncer de mama, fundamental es para
una enfermedad invasiva, con la cual con un simple proceso, una pequeña cirugía lo podemos curar. O bien detectar situaciones que son precancerígenas, como hablaba posiblemente el adenoma de colon, que es una masa de tejido que se llama adenoma tubulo velloso, que no es cáncer, pero que yo sé que si lo dejo crecer libremente en 10 años va a ser un cáncer. Ahora, con una colonoscopia yo lo saco con el aparatito y me curo. Son acciones dentro de todo sencillas. Tengo por qué llegar a tener una paciente con cáncer de mama que tenga metástasis hepáticas, óseas, en el pulmón, etc. O sea, nosotros nunca tenemos que ver el final de la historia. Sobre todo en los tumores que son tan frecuentes. Dejar de fumar,